Bienvenido a este espacio de oración, de encuentro y de silencio fecundo con la palabra de Dios. Hoy es sábado de la sexta semana de Pascua, y si te detienes un momento y escuchas con atención, notarás que algo especial flota en el aire del tiempo litúrgico que estamos viviendo. Seguimos en el corazón de la Pascua. Cristo ha resucitado. No es un recuerdo, no es una idea, es una realidad viva, palpitante, presente, que late en el interior de cada bautizado, como una llama que no se apaga. Y además, fíjate qué hermoso momento del año litúrgico estamos viviendo. Estamos en los días que preceden a Pentecostés, ese acontecimiento glorioso en el que el Espíritu Santo irrumpió en el cenáculo como viento impetuoso y como lenguas de fuego, y transformó para siempre a aquellos discípulos asustados en testigos valientes del Evangelio. En pocos días la Iglesia celebrará la gran fiesta del Espíritu, y esto nos invita hoy a pensar especialmente en aquellos hermanos y hermanas que han recibido el sacramento de la confirmación o que están próximos a recibirlo. La confirmación no es un fin, es un comienzo. Es el sello del Espíritu sobre tu vida. Es Dios diciendo: tú eres mío, estás ungido, eres enviado. Y si en algún momento esa unción se ha dormido, si esa llama se ha vuelto brasa tibia, hoy la palabra de Dios viene a soplar sobre ella para reavivarla. Así que te invito a hacer una cosa sencilla pero muy poderosa. Deja de caminar por unos minutos, pon pausa a las urgencias del día, busca un lugar tranquilo, respira profundo y abre el corazón, no solo los oídos, porque lo que vamos a escuchar hoy es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, siempre hace algo en quien la acoge con fe. Empecemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 23 al 28. Después de pasar algún tiempo en Antioquía, Pablo partió y, recorriendo sucesivamente la región de Galacia y Frigia, fue consolidando a todos los discípulos. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había recibido instrucción en el camino del Señor y, lleno de fervor espiritual, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle,
Priscila y Áquila le tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Como él quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran bien. Una vez llegado allá, ayudó mucho a los que habían llegado a creer gracias a la gracia de Dios, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el gran relato del Espíritu Santo en acción. Es, como lo llamaba el gran teólogo von Balthasar, el Evangelio del Espíritu Santo. Lucas, su autor, no está escribiendo una historia meramente humana de cómo se expandió una institución. Está describiendo cómo el resucitado sigue actuando en el mundo a través de sus discípulos, a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu. Y en este episodio aparece Apolo. Fíjate cómo lo describe Lucas con detalle. Es natural de Alejandría. Eso no es un dato geográfico menor. Alejandría era, en aquella época, la gran capital intelectual del mundo mediterráneo. Era la ciudad de la gran biblioteca, centro del pensamiento filosófico, del judaísmo helenista, de la especulación teológica. De Alejandría era el grandísimo Filón, el filósofo judío que había intentado tender puentes entre la fe bíblica y la filosofía griega. Decir que alguien era de Alejandría era decir que era una mente privilegiada, culta, formada. En efecto, Lucas dice que Apolo era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. La palabra griega que Lucas usa para elocuente puede significar también sabio o letrado. Apolo no era un predicador improvisado. Era un hombre con formación, con profundidad, con capacidad de argumentación bíblica. Pero hay algo, un límite hermoso, porque muestra cómo actúa Dios, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Esto significa que Apolo había recibido formación sobre Jesús, quizá había llegado a creer en él, había sido bautizado con el bautismo de conversión de Juan, pero todavía no había recibido el bautismo cristiano en el nombre de Jesús, ni, por tanto, el don del Espíritu Santo. Era un creyente con fervor, con talento, con ciencia de las Escrituras, pero con una fe incompleta. Le faltaba el encuentro pleno con el resucitado a través de los sacramentos de la Iglesia. ¿Y qué hace Dios entonces? Envía a Priscila y Áquila. Esta pareja es absolutamente admirable. Los conocemos desde el capítulo anterior de los Hechos. Son un matrimonio judío, conversos al cristianismo, expulsados de Roma por el edicto del emperador Claudio, colaboradores cercanos de Pablo. Y aquí hay algo que nos enseña una lección extraordinaria de pedagogía espiritual. Le tomaron consigo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. No lo corrigieron públicamente, no lo humillaron, no lo descalificaron. Lo tomaron consigo, es decir,
lo acogieron con amor, en privado, con paciencia y con caridad, y lo completaron en la fe. Una imagen bella para la Iglesia. La madurez cristiana no es aplastante, es acogedora. No es soberbia, es misericordiosa. Priscila y Áquila son modelo de lo que hoy llamaríamos acompañamiento espiritual. Vieron el bien que había en Apolo, no solo sus límites, y desde ese bien lo llevaron más lejos. El resultado es luminoso. Apolo, ahora plenamente formado en la fe, va a Acaya, la región donde está Corinto, y allí refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. El verbo griego que usa Lucas es un verbo compuesto de enorme fuerza. Significa refutar, convencer, evidenciar con argumentos irrebatibles. Apolo usaba la Escritura, el Antiguo Testamento, como prueba viviente de que Jesús es el Mesías prometido. Hay un mensaje enorme para nosotros aquí. La formación en la fe importa. No es suficiente el fervor. No basta con la buena voluntad. La fe necesita ser formada, alimentada, profundizada, completada. Y hay algo más. La Escritura, bien conocida y bien interpretada, es el gran instrumento de la evangelización. Apolo no usa argumentos filosóficos ajenos a la fe. Usaba la palabra de Dios, y esa palabra tiene poder. El salmo responsorial con el que respondemos a la lectura es un puente de oración que une la primera lectura con el Evangelio. En este caso es el Salmo 46, uno de los llamados Salmos del Reino o Salmos de la Realeza de Dios. Es un himno exultante, festivo, lleno de gozo desbordante. Este salmo tiene un contexto histórico muy rico. Los especialistas en el Salterio lo sitúan dentro de la tradición del culto en el Templo de Jerusalén, posiblemente vinculado a una celebración litúrgica en la que se conmemoraba la soberanía de Dios sobre toda la creación. Algunos exegetas lo clasifican como un himno de entronización, cantado quizá en procesiones festivas alrededor del Arca de la Alianza. Pero en el contexto de la Pascua cristiana, este salmo adquiere un significado completamente nuevo y más profundo. La tradición cristiana, desde los padres de la Iglesia, leyó este salmo como una profecía de la ascensión de Cristo. El versículo Dios asciende entre aclamaciones se convierte, a la luz de la Pascua, en la imagen de Cristo resucitado que sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. No es casualidad que la liturgia coloque este salmo en el día anterior a la celebración de la Ascensión o una semana antes de Pentecostés. El llamado a batir palmas y aclamar a Dios con gritos de júbilo no es una invitación al sentimentalismo religioso. Es la respuesta natural y total del ser humano ante la revelación de quien Dios realmente es, el Rey del mundo, el Señor de la historia, el que tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Y ese Dios no es monarca distante y frío, no, es el Abba, el Padre cercano que Jesús nos reveló.
El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea plena. Les he hablado de esto en comparaciones. Llega la hora en que ya no les hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que voy a pedirle yo al Padre por ustedes. Es que el Padre mismo los quiere, porque ustedes me han querido y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. El pasaje de hoy continúa el discurso de despedida de Jesús y contiene afirmaciones de enorme densidad teológica. Detengámonos en algunas. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dará. Esta promesa no es una fórmula mágica. No es decir, en el nombre de Jesús, como si fuera un conjuro. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir desde la unión con Cristo, desde la comunión con su voluntad, desde el interior de su misma relación con el Padre. Es pedir como Jesús pedía, es querer lo que Él quiere, es ponernos en la corriente del amor que fluye entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesús añade algo precioso, para que su alegría sea plena. La oración, bien entendida, no es un mecanismo para conseguir cosas. Es el espacio donde nuestra alegría se completa, porque en la oración nos encontramos con aquel que es la fuente de toda alegría. Segunda afirmación: el Padre mismo los quiere, porque ustedes me han querido y han creído. Este quizá es el versículo más explosivo. Jesús dice algo que en boca de cualquier otro sería escandaloso. El Padre les ama directamente, no porque yo interceda a favor, como si Él fuera un juez severo al que hubiera que ablandar. El Padre les ama porque ustedes aman al Hijo. El amor al Hijo introduce al creyente en el círculo íntimo del amor trinitario. Es una teología de la gracia de una profundidad enorme. Un gran teólogo comentaba que este versículo revela la naturaleza de la mediación de Cristo. No es una mediación sustitutiva que suplanta el amor del Padre, sino una mediación reveladora que introduce al discípulo en ese amor. Cristo no ama en lugar del Padre. El Padre ama con el mismo amor con el que ama al Hijo, y ese amor alcanza al discípulo a través de la fe y del amor a Jesús. Tercera afirmación: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Esta frase es una síntesis de toda la cristología de San Juan. El movimiento de Jesús es un movimiento de kénosis y de glorificación. Viene del Padre,
entra en el mundo por la encarnación y regresa al Padre por la muerte, resurrección y ascensión. Es el gran arco de la salvación. Y nosotros, al creer en Él y amarlo, somos introducidos en ese mismo arco. Nuestra vida cristiana no es solo una ética, es una participación en el movimiento mismo de Dios que sale de sí mismo y regresa a sí mismo, llevando consigo a toda la humanidad redimida. Llega ahora el momento de bajar la palabra del nivel de los oídos al nivel del corazón. Es lo que los antiguos monjes llamaban meditatio. Rumiar la palabra como el buey rumia el heno para sacarle todos los nutrientes y convertirlo en energía vital. ¿Cuál es el hilo que une las tres lecturas de hoy? Podría ser este: la fe que conoce, que ama y que da fruto. Apolo conocía las Escrituras. Priscila y Áquila completaron su fe. Y desde esa fe plena, Apolo se convierte en un testigo potente. El Salmo nos invita a reconocer a Dios como Rey del mundo, a abrir los ojos de la fe y ver su soberanía sobre toda la historia. Y Jesús en el Evangelio nos dice algo radical: el Padre les ama porque creen en mí. La fe no es una condición que el Padre pone para amarnos, como si primero hubiera que merecer su amor. La fe es la puerta por la que entramos a experimentar un amor que ya existía antes de que nosotros lo buscáramos. Pensemos en Apolo un momento. Aquí tenemos a un hombre brillante, elocuente, fervoroso, conocedor de la Escritura, y sin embargo su fe estaba incompleta. Le faltaba algo esencial: la plenitud del encuentro con el resucitado a través del bautismo cristiano y del don del Espíritu. ¿No nos habla esto de nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, y sin embargo nuestra fe sigue siendo una fe a medias? Una fe que sabe cosas sobre Jesús, pero que no ha entrado todavía en una relación viva con Él. Una fe que conoce doctrinas, pero que no ha experimentado la revolución interior del Espíritu. La confirmación es precisamente el sacramento que nos introduce en esa plenitud. Es el Espíritu Santo que viene a completar lo que el bautismo comenzó. Es el fuego que convierte al creyente en testigo. Y como estamos a las puertas de Pentecostés, hoy es un día conveniente para preguntarnos: ¿he dejado que ese don del Espíritu actúe en mi vida? ¿He vivido mi confirmación? ¿O la recibí un día y la guardé en un cajón como si fuera un diploma? San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, decía, comentando la figura de Apolo: no te avergüences de aprender lo que aún no sabes, aunque sea ya maestro de otros. Porque la humildad es la madre de toda ciencia verdadera.
Eso es exactamente lo que hizo Apolo. Aceptó ser enseñado por Priscila y Áquila, que quizá tenían menos formación filosófica que él, pero tenían la plenitud de la fe. La humildad es condición de la madurez espiritual. En efecto, los frutos del Espíritu Santo, la caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, etc., son el resultado de una fe que ha dejado actuar al Espíritu. No son conquistas del espíritu humano, son regalos del resucitado que habita en el bautizado. Recordemos ahora lo que Jesús nos dice en el Evangelio. El Padre mismo les quiere. Detengámonos aquí un momento, que esa frase nos alcance. El Padre te quiere, a ti, por tu nombre, no como a un número en una lista interminable de creyentes. Te quiere a ti, con tu historia, con tus miedos, con tus fracasos, con tus dudas, con tus pecados perdonados y con los que todavía no has podido soltar. La alegría. Jesús también habla de ella en este pasaje. Pidan y recibirán para que su alegría sea plena. La alegría cristiana no es optimismo superficial. No es negar las dificultades de la vida. Es algo mucho más profundo. Es la certeza de que el Padre nos quiere, de que Cristo ha vencido a la muerte, de que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Es una alegría que coexiste con el sufrimiento, que no lo niega, pero lo trasciende. Es la alegría pascual. Y hay algo más que hay que destacar del texto del Evangelio y que tiene un valor enorme para la vida espiritual. Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Este movimiento de salida y regreso no es solo la historia de Jesús, es el ritmo de toda vida espiritual. El creyente sale de sí mismo hacia el mundo, evangeliza, sirve, ama, da testimonio y luego regresa al Padre en la oración, en la liturgia, en la contemplación. Que no es huida del mundo, es el ritmo de la misión, acción y contemplación, querigma y oración. Apolo predicando en la sinagoga y Apolo de rodillas ante el Señor. Quedémonos ahora en el momento más valioso y quizá el más difícil para muchos de nosotros, el silencio. No el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien ha dicho todo lo necesario y ahora espera. El silencio de María ante el ángel, el silencio de los discípulos en el cenáculo esperando al Espíritu, el silencio de Apolo que después de ser instruido se pone en camino con una fe nueva y más plena. Te invito a cerrar los ojos si puedes, a respirar lentamente y a dejar que estas frases tomadas de las lecturas de hoy resuenen en tu interior como semillas. No las analices, no las comentes, simplemente déjalas caer en el silencio de tu corazón. El Padre mismo te quiere.
Pidan y recibirán para que su alegría sea plena. Dios es el Rey del mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Quédate un momento en ese silencio. Deja que el resucitado te mire. No hagas nada, solo estar, solo dejarte querer. El Padre te quiere ahora, en este momento, exactamente como eres. Qué bien estamos así. Sin embargo, no debemos quedarnos aquí. La lección divina tiene un último movimiento que es la acción. La palabra que hemos escuchado, meditado y contemplado ahora debe encarnarse en gestos concretos, porque la fe sin obras está muerta, nos recuerda Santiago. Entonces, ¿qué puedes hacer esta semana en tu vida concreta que has escuchado estas lecturas? Te propongo algunas actitudes inspiradas directamente en la liturgia de hoy. Primero, profundiza en la Escritura. Como Apolo era versado en las Escrituras, dedica esta semana 15 minutos diarios a leer un pasaje del Evangelio. No como quien cumple una obligación, sino como quien escucha la voz de alguien que ama. La Biblia no es un libro de texto, es una carta de amor. Segundo, acepta ser enseñado. Apolo aceptó la corrección de Priscila y Áquila con humildad. Esta semana identifica en tu vida a alguien que tenga más fe, más sabiduría espiritual, más paz interior que tú, y acércate a esa persona. Pregúntala, escúchale. No importa si es mayor o joven, si tiene estudios o no. La sabiduría del Espíritu no sigue los criterios del mundo. Tercero, ora en nombre de Jesús. Jesús prometió que todo lo que pedimos al Padre en su nombre nos será dado. Esta semana transforma tus preocupaciones en oración. Cada vez que sientas ansiedad, preocupación o miedo, haz una pausa y dile al Padre: te lo pido en el nombre de Jesús. Y luego confía. No calcules, confía. Cuarto, renueva tu confirmación. Si eres confirmado, busca esta semana un momento de silencio para releer el rito de la confirmación, para recordar ese día, para agradecer el don del Espíritu y para pedir que ese fuego se reactive en tu vida. Y si conoces a alguien que va a recibir la confirmación próximamente, acompáñalo con tu oración. Y quinto, testimonia con alegría. Apolo refutaba en público con valentía, no con agresividad, sino con la fuerza de la verdad. Esta semana busca una oportunidad de hablar de tu fe con alguien. No necesitas dar un sermón. A veces basta con decir: yo creo en Jesús y eso me da paz. O con sonreír en un momento difícil y que alguien te pregunte por qué. La alegría cristiana es el primer argumento apologético.
Hemos llegado al final de este tiempo de oración. Pero en realidad nada termina aquí, porque la palabra de Dios, una vez que entra en el corazón, sigue trabajando, sigue fermentando, sigue transformando. Si esta lección ha tocado tu corazón, compártelo con alguien, con un amigo, un familiar, con alguien que está buscando a Dios y todavía no sabe cómo encontrarlo. La lección divina es un tesoro que la Iglesia tiene guardado durante siglos y cuando se comparte se multiplica. Como Apolo, demuestra con tu vida que Jesús es el Mesías. Como Priscila y Áquila, acompaña con amor a quien camina con una fe incompleta. Y cuéntanos, ¿qué frase de las lecturas de hoy ha resonado más en tu corazón? ¿Qué ha despertado en ti el Espíritu Santo en este tiempo de oración? Tu testimonio puede ser la palabra que otro necesita escuchar hoy. Y que la alegría del resucitado te acompañe. Que el amor del Padre te envuelva. Que el fuego del Espíritu Santo no se apague jamás en tu interior. Hasta mañana si Dios lo permite. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.